Marbella te quiero. Bienvenidos a nuestra ciudad de Marbella, en la Costa del Sol. Todos muy contentos, muy sonrientes, porque desde hoy estamos en la fase 2. Eso es importantísimo, pero vamos a hacer caso a los que saben, entre comillas, y vamos a ser obedientes para llegar rápidamente a la fase 3 y retomar ese motor tan importante que es Marbella. Marbella te quiero. Ay, aquí estoy con los dos monstruos, entre comillas, números 1 de Marbella, mi querido abogado y amigo, don Ramón Dávila. Buenas tardes. ¿Cómo le va, mi querido Ramón? Muy bien, muy animado estando aquí contigo. Y muy elegante, te queda muy bien la corbata clara, de hace un año más joven. Es que aquí, estando contigo, o uno se pone elegante o queda fatal. Bueno, ahí uno trata así. No hay más remedio. Mire, y acá también muy elegante también hoy, don Francisco Urbano. Don Paco, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Muy contento porque es tu segundo programa y veo que ya tienes ahí admiradores comerciales, ¿no? Evidentemente que quieren saber mucho de ti. Hoy vamos a hablar con ellos dos bastante. Empezamos un programa un poco tarde, no por culpa nuestra, sino tampoco por culpa, por favor, porque se demoró en algo muy interesante para toda Marbella, para toda la Costa del Sol y todo el mundo, que es esa gran gala Starlight. ¿Qué haríamos en verano sin esa gala? Pues nos va a contar qué ha pasado en esa reunión don Ramón. Ramón, cuéntanos. No, disculpa por el pequeño retraso, porque hemos tenido una videoconferencia de hora y media analizando la situación de Starlight de este año, que como tú sabes es muy compleja, como consecuencia de la situación que vivimos. Y el tiempo se acerca, la planificación hace necesario tomar una decisión y ahí estamos, para ver si se sigue para adelante o si se para. La decisión está muy influenciada por las decisiones que tome el gobierno a su vez, sobre todo sobre cuáles van a ser las actividades que se autoricen y en qué condiciones se autoricen. Lo que sí te puedo decir es que no te he dicho, yo soy abogado de Starlight desde hace unos 4 años aproximadamente. Son uno de mis mejores clientes, no económicamente, sino desde el punto de vista de que uno disfruta con este trabajo. Aunque es un trabajo duro, pero la verdad que satisface mucho, fundamentalmente por la importancia que Starlight va teniendo en Marbella. Yo creo que es difícil hoy día concebir el paisaje veraniego de Marbella sin ver en ese paisaje Starlight, ¿no? Y este año, bueno, el equipo técnico, los técnicos también por mi parte y por parte también de la dirección, pues se está haciendo el máximo esfuerzo por hacerlo. Estamos adelante con los trámites, con todo lo que son los requisitos técnicos de los proyectos. Hemos elaborado un plan de protección frente al COVID extraordinario, incluso con una aplicación informática que tiene unas utilidades muy interesantes. Y como te digo, estamos trabajando intensamente para hacerlo posible. Por lo menos que no quede porque no hemos trabajado y hemos tenido las cosas a punto. Ya después, si el gobierno central viene y prohíbe o establece unas condiciones que no sean asumibles, pues será por culpa del gobierno. ¿Tú cuando hablas de gobierno, te refieres al gobierno de España o al gobierno de España? Sí. ¿No tiene nada que ver la autonomía de Andalucía? Por ahora no sé lo que ocurrirá. ¿O Marbella? No. Por parte de Marbella se están dando todo tipo de facilidades, como siempre, no hay ningún problema. El problema depende de cuáles sean las condiciones que imponga el gobierno central. ¿Y tú cómo lo ves eso? Mira, yo creo que es posible, sinceramente. Qué bien. Primero, yo soy de los que pienso, en base a algunos informes médicos de especialistas con solvencia, de que el virus en el verano va a bajar bastante. Dicen algunos virólogos que la carga viral del virus ha descendido muchísimo. Yo creo que además el calor permanente, las altas temperaturas en determinadas fases del día, yo creo que van a reducir bastante las posibilidades de contagio. Y por tanto que en agosto probablemente las condiciones sean mínimamente aceptables para poder hacer un evento de esta naturaleza. Obviamente no va a ser igual que el año pasado. Sí, claro. Ni va a ser como estaba el programa, que el programa era
el más potente de toda la historia de Starlight. Es decir, pensábamos hacer julio y agosto completo, casi 60 días de actuaciones, algo impresionante. Eso ya no es posible, se va a limitar al mes de agosto. En todo caso, empezaría el 30 de julio y terminaría el 29 de agosto. Bueno, pero ya es un mes. Probablemente el aforo se va a tener que reducir. Eso te iba a decir. Porque yo he visto, por ejemplo, conciertos que están haciendo en todo el mundo y está cómodo. Esa es la única ventaja, porque tú te sientas aquí, donde está, por ejemplo, Francisco, está la otra persona, o sea, queda un espacio por medio. Claro, o sea, que estás disfrutando como primera clase, o sea, algo, eso, bueno, económicamente no es rentable, evidentemente, pero hay que vivir y hay que darle de trabajo a esos grandes artistas que están con ganas de venir a Marbella. Hay un dato que yo considero favorable, es decir, casi todos los contagios se han producido en ámbitos cerrados, sí, no en espacios abiertos. ¿Verdad? Entonces, el espacio abierto, normalmente con un poco de viento, el calor, la humedad, yo creo que son condiciones que favorecen mucho el que no haya contagios. Por tanto, yo pienso que en principio se podrá hacer, como digo, no en las mismas condiciones que en otras de estos, pero se podrá, y en eso estamos trabajando. Pues entonces, intensamente. Ya veo, para que eso podamos conseguir que sea realidad. Claro, y aparte, como todos sabéis, o sea, para Marbella es un maná económico, pero muy grande para nuestros hoteles. ¿Tú qué opinas, Paco, de esta iniciativa que ha tenido Ramón? Bueno, la verdad es que es muy interesante. Starlight ha marcado una diferencia en eventos y en situarnos también mundialmente. Hay gente que viene, yo tengo clientes que me dicen, oye, he cogido 6 conciertos este verano. Gente que viene, que tienen casa y yo he cogido 7, o la de mi mujer, voy a llevar a las niñas, y la verdad es que hay mucha gente que le parece muy atractivo. Y sin contar la gente que viene de fuera, inclusive del extranjero, porque encontrarte con un ídolo, qué sé yo, de los tantos que vienen, son espectacularmente buenos, vale la pena. Hay gente que viene exclusivamente a ver un concierto y ya pasa unos días, pero el motivo del traslado es el concierto. O sea, que, perdón, me estaba riendo porque yo me acuerdo que presenté afuera, no adentro, afuera, a Paco, a Camelot, a Frank Camelot, cantando la canción de Marbella, y tuvo un éxito tan grande que había más gente afuera que adentro. Fue algo que hablamos con la gente de Starlight y se reían. Después también está la fabulosa cena que da Starlight con Antonio Banderas, con toda esa gente tan linda que forma parte de nuestra ciudad es 100% los meses de julio y agosto social, que va a cambiar, evidentemente sí va a cambiar, pero todos trataremos de colaborar. Bueno, dejando de lado Starlight, vamos a empezar a hablar de mucha gente que nos pregunta cosas importantísimas referente al trabajo, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada, se nos quedaron muchísimas cosas. Bueno, hablando de lo que era el despido, ¿te acuerdas que es muy importante? Algunos amigos lo entendieron, haremos un resumen. Pero me están preguntando por el asunto de la declaración de la renta y siguen diciendo que no te aclaras. ¿Cómo que no se aclara? Claro que se aclara. ¿Es asesor fiscal? No, es una broma. Pero ojo, que hay mucha gente que realmente no tiene mucho dinero para pagar los impuestos. ¿Qué pasa ante un caso así? Que eso sí que es bastante problemático. El gobierno está fuerte. ¿Cómo es la cosa? Bueno, en tema de la declaración de la renta es distinto, ¿no? Porque ha habido un aplazamiento y se ha permitido un aplazamiento más flexible de lo habitual para pequeños empresarios y autónomos. No han cogido las grandes empresas, han cogido a los más pequeños, y en el caso de la renta es distinto, son particulares y ya por sí el sistema tiene un mecanismo de aplazamiento donde si la renta vence en junio, el 30 de junio el último día, pues pagas el 30 de junio el 60% de lo que te sale a pagar, y el 40% sin ningún tipo de coste ni interés ni el recargo iría el 5 de noviembre. Bueno, eso hay un sistema, no lo dijimos, pero es un mecanismo que ya por sí está en el propio... Vamos a repetirlo si no te molesta, porque toda esa gente me dice, ¿cómo dijo? Yo quiero repetirlo, que quede bien claro, estamos ante el mejor asesor fiscal que tenemos en este momento en la Costa del Sol. Vamos a repetir eso. Bueno, lo primero es que la mayoría de las rentas suelen salir a devolver. La gran mayoría salen a devolver. Normalmente renta de trabajadores o renta de un tamaño pequeño mediano. O sea, la renta pequeña suele salir a devolver. Pero rentas que salgan a pagar,
que has tenido una ganancia patrimonial, de una venta de una casa, de un inmueble, ganancia de acciones, donde integras todos los ingresos que tienes y al final pues el resultado es a pagar, se puede aplazar. Te sale a pagar, presenta la declaración, lo normal es domiciliar el pago, con lo cual el 30 de junio nos cargan el pago en el banco y podemos solicitar que nos carguen el 60% y el otro 40% se traslada al 5 de noviembre. Qué bueno, eso es un respiro. Es un respiro. Está bien, yo soy el gobierno ha obrado bien. Bueno, en eso. Bueno, eso ya estaba en el Eso modelo. es la ley. Eso estaba en el modelo. Eso es la ley. No es, ¿Me no es permite nada hacerle extra. una pregunta? Claro, usted. ¿Por qué, quizá a la gente le interese saber, por qué se devuelve dinero al contribuyente? Bueno, se ¿Cuál es devuelve la razón? ¿Cuál es la razón para porque que el te han Estado- cobrado de más. Ah, Te han amigo. retenido de más. Nada. Explícalo, ¿Le sale a explícalo. devolver? No, si le sale a devolver es porque realmente has tenido más retenciones. Si tienes una nómina, el sistema de retención está calculado para que no te salga ni a pagar ni a devolver. Es neutro. Si tienes una nómina y no tengamos nada. Pero luego dice, oye, mi mujer no trabaja, o mi marido no trabaja, tengo hijos, tengo una hipoteca, aporté a un plan de pensiones, y todas estas cosas te hacen practicarte unas deducciones o reducciones que por eso te sale a devolver. Es porque lo O has sea, que pagado tú, por que lo adelantado. has pagado por adelantado, Lo has pagado ¿no? por adelantado. No es que te... No. De que el abogado sabe, preguntar yo me Se ha pagado encanta. se ha pagado por adelantado. Se ha pagado. Se ha pagado por adelantado. Y a los profesionales también nos pasa eso, ¿no? Los profesionales, normalmente, los que llevamos años ejerciendo, estamos sometidos a un 15% de retención de todo nuestro ingreso a otros empresarios profesionales. O sea que yo le presto un servicio a una empresa, que son la mayoría los que le presto, empresas o autónomos, y ellos me tienen que retener un 15% de lo que les facturo. Con lo cual, muchas veces cuando haces tus cuentas de tus gastos de personal y demás, tu beneficio no es un 15% de tu facturación. Tú tienes personal que pagar, nómina, alquiler, hipoteca, de todo. Tú eres de Por eso aquellos, sale a devolver. perdón, eres de aquellos asesores fiscales que todo vale para declarar, para presentar el impuesto. Por ejemplo, yo me recuerdo que tenía uno, amigo mío personal, que me decía, tú tráeme hasta el ticket del parking, tráeme la gasolina que gasta, tráeme todo. ¿Es eso cierto? No, yo soy peleón hasta el final. Yo voy a pelear lo que considero que te puedes deducir. Y también pido todo, tú tráemelo todo. Y luego hago dos cosas. Una, Recuérdalo. la que sirve, y otra, las que no sirven. Exacto, pero hay que traer todo. Hombre, a mí me gusta pedirlo todo, porque hay gente que luego le dice, tú tráemelo todo. Y dice, es que compré un ordenador, pero lo usas para el trabajo o para... Bueno, lo uso para trabajar, un portátil, pero lo tenemos en casa, pero trabajas con él, sí. Un cuadro. Bueno, un cuadro para el despacho, pues un elemento decorativo, igual que una mesa, pues nos tenemos que sentar y es decoración. Muebles, decoración. Claro, eso es... Ahora, ¿eso sería gasto o inversión? Bueno, dependiendo del valor. Pero abogado, se supone que trabajáis juntos, ¿no? Dependiendo del Trabajan valor. juntos. Qué bueno tener un No, es que es economista. importante distinguir entre gasto y inversión. No. Y la gente sabe que estamos, vamos, todos los días en la televisión nuestra y dentro de poco mucho más en la nueva televisión de Marbella Te Quiero, y pueden preguntar lo que quieran. Aparte estamos siempre Esto es que en manos de gente. él lo dice porque el objeto de cuando compra cuadros es para invertir, no los compra de láminas, que y lo amortizamos y no es decoración. Pero En su ¿quién caso- de los dos dijo recién? Una cosa es tener el cuadro en tu casa y otra cosa es tener en la oficina. Claro. Es una inversión porque es decoración para la oficina. Claro. Sí, En sí. tu casa no lo ve nadie, supuestamente, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Se puede declarar la compra de un cuadro en tu oficina? Sí, está dentro de una cosa normal. Lo que no Claro. tiene sentido es que la oficina Un tenga Miró, un cuadro de un un Miró, millón un Picasso, y no. la oficina valga 400.000 euros y el cuadro 600. O sea, eso no hay, Sí, un mango, por ejemplo, que no vale no nada. hay no una pasa correlación nada. de ingresos. Es en cualquiera. Tú te imaginas un mango, no vale nada. Bueno, pues estamos todas las semanas, yo voy preguntándole para que ellos hablen de verdad, hablen como no como profesionales, sino como amigos de todos vosotros, por eso pregunten lo que quieran. Bueno. Vamos a publicidad. Marbella Te Quiero. El despacho de abogados Dávila y Asociados y la asesoría fiscal Urbano Solís unen esfuerzos. En el número 4 de la calle Antonio Belón, un nuevo espacio donde podrán recibir un asesoramiento completo por parte de profesionales cualificados y con gran experiencia.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Dávila suma más de 40 años como letrado, interviniendo en cientos de procedimientos judiciales ante todo tipo de tribunales. Francisco Urbano es economista y acumula 20 años como profundo conocedor del sector inmobiliario, siendo además un experto asesor fiscal. Dávila y Asociados junto a Urbano Solís, en el número 4 de la calle Antonio Belón, para atender asuntos civiles, mercantiles, urbanísticos, inmobiliarios y turísticos, ofreciendo una visión tanto jurídica como económica. Seguimos muy contentos hoy por la noticia que nos dieron estos grandes profesionales. Vamos a volver al tema de la parte de un extranjero. Lo que se pregunta siempre un extranjero cuando llega a Marbella sobre la residencia, sobre toda la documentación para estar legal y demás. ¿Qué mejor que la primera pregunta? La veo muy clara, que ¿cómo sabemos si un extranjero es o no residente? ¿Cómo se sabe si un extranjero es o no es residente? Bueno, hablamos de residencia fiscal. Hablamos de residencia Sí, fiscal, claro. y que al fin y al cabo lo que significa es dónde pago mis impuestos, ¿no? Que es la mayor preocupación. O sea, vengo a vivir aquí, pero ¿me va a afectar esto al bolsillo? ¿Me va a llamar Hacienda, no me va a llamar? ¿O sigo como estoy en mi país? Entonces, un poco el límite lo marca donde vive uno al menos 183 días. Oiga, ¿pasa usted 183 días aquí o más en España?
pues será residente fiscal. Si no, pues será donde los pasen. Bueno, vengo 2 meses al año a pasar, entonces será en su país residente fiscal. Ahora, puede ser que no pase 183 días en ningún sitio, seguir durante el año, porque esté en distintos países. Entonces se ve otros factores, que es como dónde está el núcleo familiar o dónde están tus intereses económicos. Entonces muchos residentes, muchos extranjeros vienen a Marbella, empiezan a venir y se convierten en residentes fiscales sin saberlo, porque al final pasamos de 6 meses aquí. No entiendo, ¿cómo sin saberlo? Bueno, pues a la gente le cuesta desprenderse de su país. O sea, decir, yo pago mi impuesto en Noruega o los pago en tal, y vengo 3 meses, vengo 4 meses. Pero a la gente le gusta Marbella, se vive bien, y cuando te das cuenta dices, oye, yo estuve el año pasado 9 meses, oiga, usted es residente fiscal y no lo sabe. O no ha caído. Claro. Porque ya ha habido más. Entonces vienen 2, 3 meses. El otro día me lo decía un cliente de Austria. A partir de ahora voy a pasar más de 6 meses En España. Sí, pero me lo decía como lo contento que estaba de que me voy a quedar en Marbella más de 6 meses. El tema de los impuestos no estaba en su cabeza. Digo, oye, mira tus impuestos, porque si estás más de 6 meses aquí, te va a convertir en residente fiscal. ¿Y qué quiere decir, Francisco, cuando hablas de que tenga sus intereses económicos aquí? Bueno, o la mayor parte de sus intereses económicos. Que la mayor ¿Qué parte... significa eso? Pues quizás sea importante que la gente lo sepa. Sí, aquí o no los tienes aquí, porque si no son los 183 días, y tampoco podemos determinar, porque hay extranjeros que tienen casa en distintas partes del mundo, y no pasan 183 días en ningún sitio. Habrá que ver dónde está el núcleo familiar o los intereses económicos, digamos, dónde está tu negocio, dónde se generan tus mayores ingresos, ganancias. Oye, pues yo las tengo en Guinea y tengo un conjunto hotelero allí, y viajo con frecuencia y al fin y al cabo estoy más vinculado. Si el convenio, normalmente los países tienen un convenio de doble imposición donde se determinan todas estas reglas entre un país u otro, a dónde pertenece finalmente, ¿no? Entonces, si no se dan esos factores, hay que ver el convenio y posiblemente tu mayor vínculo sea en Guinea, que sin pasar 183 días en ningún sitio, pues allí están tus intereses económicos, viajas, está en tu empresa y aquí vienes a jugar al golf y a disfrutar. Y tienes que pagar igual. Bueno, pues los tendrán que pagar en Guinea y aquí los pagará como no residente, por lo que tú tengas aquí en España, que a lo mejor tienes una casa o a lo mejor has comprado algo. Muchos extranjeros vienen y compran una casa para vivir, les gusta esto, empiezan a vivir 2 meses, se quedan más de 6 y al final son empresarios que su cabeza está dando vueltas y mientras que están jugando al golf, pues dice, oye, me gusta la loma aquella, y al final va a ver la loma, compra la parcela, se va al arquitecto, al abogado y acaba haciendo un proyecto inmobiliario. Y eso es una realidad aquí. Mucha gente, muchos inversores y empresarios que tenemos, lo que venían es a jugar al golf y a pasar y a ver nuestro verano. Pero una pregunta concreta, para que la persona que esté viendo aquí, extranjero, no residente, que tiene una vivienda a su nombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que hacer todo extranjero no residente que tiene una vivienda o más a su nombre en España, tiene que presentar una declaración de no residente por el simplemente hecho de tener una vivienda. Es un impuesto fácil, sencillo. Mira, no es un impuesto importante en cuantía, pero hay que hacerlo, hay que cumplirlo. ¿Y si no lo hace? Bueno, si no lo hace... Lo hablamos en el próximo programa. Tendrá multa, ¿no? No, si no lo hace, tiene multa, tiene sanciones y normalmente te cogen los 4 últimos años y tienes una comprobación. Bueno, pero vamos a suponer, y estamos seguros que toda la gente extranjera que vive en Marbella, en la Costa del Sol, cumplen el día a día con sus impuestos, ¿no? Muchas veces hay se olvidan y hay un gran desconocimiento, porque... Por eso hay que decírselo. Hay un gran desconocimiento. A mí me han llegado al despacho y me dicen, no, yo pago mi impuesto anual. No, digo, usted lo que paga es el IBI de la vivienda. Usted paga el impuesto de bienes inmuebles, que es al ayuntamiento. Claro, hay un impuesto estatal. Entonces, pago 2 recibos pequeños, que es la tasa de basura, pago un impuesto al ayuntamiento, ese es el IBI, que viene del patronato, y muchos se creen que ese es el impuesto por tener la vivienda. Sí, pero es un impuesto municipal. Hay que hacer un impuesto estatal.
en función de los valores de la vivienda y ya está. Es igual a los, eso también va por ti, Ramón, es igual a la persona comunitaria o a la persona extracomunitaria, todos tienen que pagar de una u otra manera. Todo el que Todos. no sea un residente, por el simple, como ha dicho Ramón, todo aquel señor que tiene una vivienda y no es residente en España, pues tiene que pagar un... Como el español que va e invierte en Italia, por ejemplo. Sí, La misma cosa. porque los regímenes fiscales más o menos son homogéneos. Son muy ¿Y parecidos. ustedes se rigen más o menos por la ley europea? ¿Hay una ley europea o es una ley de cada país? En algunos aspectos hay reglamentos y directivas comunitarias que son aplicables, los reglamentos son aplicables directamente y las directivas obligan a adaptarlas a las legislaciones nacionales y esos son comunes. Por ejemplo, temas de IVA hay regulación comunitaria. Hay muchas normativas comunitarias, sí, sí. ¿Pero por qué el IVA es en un país distinto a otro? Eso nunca lo entendí. Yo por lo menos. La directiva lo que te obliga es a regular tu ordenamiento interno en función de la directiva, ¿no? Pero luego cada país puede elegir su tipo de IVA. Pero cuidado, porque dentro de unos márgenes, porque hay IVA reducido, súper reducido el 4%, y vamos a decir que son a los alimentos y a los productos más básicos, ¿no? Luego está el reducido y el tipo general, que es del 21%. Entonces, desde Europa, por ejemplo, te pueden determinar que ciertos servicios los tienes que cambiar de escala y no los puedes tener todos al 10. Pero sí es cierto que dentro de un margen cada país ajusta su tipo, que a lo mejor aquí estamos al 21 en el general y a lo mejor Francia no sé cuál es, pero puede estar al 21. En otros países es el 23, por ejemplo. Y el Claro, 23, sí, estaba sí. mucho menos antes, en una época que yo no recuerdo. Bien, eso me encanta hablar contigo, la verdad, explica cosas que ya no me van a preguntar. Pregunta para ti ahora, ¿qué es lo que está pasando con ese gran problema que todos miramos por otro lado, no queremos hablar? Yo sí quiero preguntarte, aquí no hay nada preparado, ni sabe lo que le voy a preguntar. ¿Qué hacemos? Vamos a publicidad y te digo lo que te voy a preguntar. O te pregunto. Puedes Yo te preguntarme pregunto. directamente. Pregunta, y si ¿Qué no, luego pasa vamos a con- publicidad. ¿Qué pasa con las pateras? ¿Qué pasa con la gente que viene de esas pateras? ¿Es bueno? ¿Es regular? ¿Es malo en estos momentos? ¿No se puede parar? ¿Se puede hacer algo? No lo sé, porque yo te pregunto, si es que me quieres contestar, ¿qué va a pasar con toda esa gente? ¿Qué pasa con toda esa gente? No lo sé. Bueno, lo primero, digamos, que es un problema de Europa en general, pero que lo sufren básicamente los países europeos que tenemos fronteras con el tercer mundo. Y en ese sentido, pues claro, fundamentalmente, aunque no sean los países donde se quede el emigrante, sino que a veces el país de entrada es solo de entrada para llegar a otros países, pero la verdad es que el gran problema de inmigración lo sufren básicamente Grecia, Italia y España. Italia, yo he estado durante 4 o 5 años, por razones de trabajo, yendo a una isla italiana preciosa, Cerdeña, y desde ahí he visto la gran cantidad de los dispositivos navales que tenía Italia y la Armada italiana, precisamente para recoger a la gran cantidad de refugiados y de inmigrantes a través del mar de la isla de Lampedusa, de Sicilia, en fin. Y en España, pues a través del estrecho, y en Grecia, pues a través de la isla del Adriático, y realmente sufrimos las consecuencias. Esos 3 países tenemos que gastar una cantidad de recursos extraordinarios, militares, civiles, de atención sanitaria, de atención social, de dispositivos de atención inmediata, los CIE, los centros de internamiento de extranjeros, que cada vez son más y están más colapsados. Y realmente yo creo que la Europa rica, la Europa central, no colabora lo suficiente con este gran problema europeo. Es lo que te iba a preguntar casualmente. Claro, también es cierto que se produce lo que se llama el efecto llamada. Es decir, en la medida en que la permisividad aumenta el nivel
de movimientos de migración de estos países para acá. Y también es cierto que funcionan mafias que lamentablemente sí, que trafican. Claro. Es un elemento muy complejo. Pero claro, a pesar de que tengamos la convicción de que hay elementos mafiosos que organizan todo este tipo de cosas, ¿cuál es la reacción de un Estado de Derecho como el nuestro ante la muerte de personas inocentes indefensas en el mar? Claro. ¿Permanece impasible cuando existe un momento? Entonces, España claro, nunca. España no puede permanecer impasible. Ni tampoco Italia. Ni tampoco Italia. Yo la verdad me quito cuando a veces se ha criticado a Italia, me parece injusto, porque Italia, tanto Italia como España, hemos estado desde hace muchos años en primera línea y Andalucía especialmente, Claro, especialmente Andalucía, por eso te lo pregunté. que no somos la región más rica de Europa, ni muchísimo menos, sin embargo somos las que más recursos tenemos que gastar para esta obligación, que no es solo de Andalucía ni de España, es de toda Europa. Y yo creo que aunque Europa nos ayuda en otros aspectos, necesitamos mayor ayuda para que sea realmente una política europea. Y no solamente española, italiana o griega, o como también Malta. Sí, pero Malta es más estricta, también porque hay muchos límites. Malta ya llegó a un límite porque es una islita muy pequeñita y prácticamente la tomarían si no. Pero ya están en plan estricto y no admiten prácticamente. Te voy a hacer una buenísima pregunta para terminar este bloque. Es decir, últimamente he visto un fenómeno, ¿no? Que muchísima gente pedía gente para ir a trabajar al campo, para las cosechas y demás. Es decir, la mano de obra siempre vino de los inmigrantes, siempre, toda la vida. Sí, yo me recuerdo, hace muchos años, tú también tienes que acordarte, los dos, cuando no era Polonia integrante de la Unión Europea o Rumanía, venían por cientos a las grandes cosechas de uva, de aceitunas, de todo. Al ser europeos han subido su nivel, me imagino, económico y de trabajo. ¿Y quién trabaja entonces? Bueno, vamos a ver. Yo creo que está claro. ¿No te gusta la pregunta? Sí, me encanta la pregunta, además muy interesante. No, qué buena pregunta. Muy buena pregunta, sí, lleva razón. Una broma. Me ha faltado decirte eso. Es muy buena pregunta, pero muy compleja. Evidentemente, Europa y España también necesita una cierta población de inmigración. Nuestra escasa natalidad, que cada vez es más extrema en España, pues requiere que tengamos esta política de inmigración abierta. Ahora bien, yo soy partidario de establecer unos criterios de inmigración con arreglo a una política planificada, no a corto plazo, sino a medio y largo plazo, no cortoplacista, sino, insisto, a largo plazo, teniendo en cuenta las necesidades propias de nuestra natalidad, de nuestras manos de obra, y hacer esta política de manera jurídicamente segura, no mediante gente que llega sin control ninguno, sino teniendo unos cupos de entrada de inmigrantes y también con arreglo a una política propia española. Es decir, por ejemplo, yo soy partidario de admitir la inmigración latinoamericana. ¿Por qué? Porque son hermanos nuestros, porque son de nuestra misma filosofía de vida. Claro, entonces yo, obviamente, también hay que decirlo, nuestra propia religión, o si no religión, los principios básicos de la filosofía de la vida. Entonces, lo que no me parece que llegue a ninguna parte es que nos tengamos que tragar todos los aluviones de inmigración desordenados. Totalmente de acuerdo. Entonces, habría que establecer, por una parte, mano abierta a la inmigración y mano fuerte para la inmigración irregular. Claro. Entonces, eso habría que regularlo de una manera muy clara. Me gustó muchísimo, y a toda nuestra gente seguramente igual. O sea, la mano siempre abierta a toda la gente, porque el mundo es así, pero a los que no cumplen con lo que tienen que cumplir, claro, hay que poner mano. ¿No te parece a ti? España ha sido un país ¿no? España ha sido un país de migrantes. España ha sido un país de migrantes. Muchos españoles emigraron después de la guerra. Dímelo a nosotros en Argentina. Escuchá que el Centro Deportivo Español de Buenos Aires es el más grande del mundo, y yo creo que el segundo país que hay más españoles en el mundo es Argentina.
o hijo de español, ¿no? Bueno, te quería decir una cosa también en relación con esto. España, a nivel constitucional y a nivel de la ley de extranjería, la ley del año 2000 y el reglamento que es del año 2011, es una legislación muy moderna y muy favorable a los extranjeros, a los cuyos derechos se reconocen prácticamente en muchos casos en igualdad de condiciones que los españoles. España tiene una legislación progresista de extranjería. Es un gran país, España. Sí. Da muchas Lo que oportunidades. ocurre es que desgraciadamente con la inmigración irregular se rompen todos los esquemas. Qué lástima. Se rompen todos los esquemas y a veces incluso personas que somos favorables a la inmigración nos volvemos un poco en contra, no incorrectamente, pero nos volvemos un poquito en contra como consecuencia de tanta irregularidad que no produce ningún efecto bueno. Totalmente de acuerdo. Estamos terminando, ¿no? Vamos a ver la última pregunta, porque claro, yo quiero que ustedes nos hagan preguntas a nosotros, no a mí, evidentemente. ¿Sí? ¿Quieres ir a un corte, Pablito? Sí, ven, vamos a un corte porque Pablo quiere y volvemos enseguida. No se vayan, Marbella, te quiero. Marbella te quiero. El despacho de abogados Dávila y Asociados y la asesoría fiscal Urbano Solís unen esfuerzos. En el número 4 de la calle Antonio Belón, un nuevo espacio donde podrán recibir un asesoramiento completo por parte de profesionales cualificados y con gran experiencia. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Dávila suma más de 40 años como letrado, interviniendo en cientos de procedimientos judiciales ante todo tipo de tribunales. Francisco Urbano es economista y acumula 20 años como profundo conocedor del sector inmobiliario, siendo además un experto asesor fiscal. Dávila y Asociados junto a Urbano Solís, en el número 4 de la calle Antonio Belón, para atender asuntos civiles, mercantiles, urbanísticos, inmobiliarios y turísticos, ofreciendo una visión tanto jurídica como económica. Seguimos, muy interesante la siguiente pregunta, que muchos me la hacen, sobre todo ese gran amigo y gran cocinero que tenemos ahí en el conocido restaurante en Puerto Banús. Vamos a ver, Ramón, cuando un extranjero llega aquí, ¿cierto? Como turista directamente, ¿qué es lo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer un extranjero? Bueno, lo primero que tiene que hacer un extranjero es entrar regularmente. Es decir, lo primero, como norma general, el visado debe solicitarse en la oficina consular de su país de origen. No debe de venir aquí sin visado. Muy bien. Porque después, si no traes el visado, todo resulta más difícil. De entrada,
Una de dos, o tienes que volver a tu país y pedirlo, o tienes que pedir algo que es bastante complicado, que es lo que se llama la exención del visado. Uy, eso sí que es complicado. Entonces, si tú entras aquí como turista y después permaneces y por tanto ya no tienes autorización para estar, no tienes visado, estás en una situación irregular que para los abogados es difícil de arreglarlo, ¿eh? Porque tenemos que ir a solicitar esto que se llama exención de visado, que está previsto para unos supuestos muy excepcionales y no como regla general. Ahora bien, ya está aquí este hombre con el visado de turista caducado, está trabajando irregularmente. ¿Qué es lo que hay que recomendarle? Pues que se empadrone en el ayuntamiento. Inmediatamente en el ayuntamiento, sin miedo. Se empadrone. Y empadronar. Se empadrone porque va a ser la única forma. Una de dos, o tiene que volver a su país y solicitar el visado y que se lo den, ¿eh? O tiene que ir por un procedimiento que se ha producido en los últimos años, que se llama el procedimiento de arraigo social. Es decir, cuando una persona inmigrante está irregularmente, pero tiene arraigo social y pasa un cierto número de años, puede llegar a tener ya la residencia por arraigo. Y ¿Arraigo qué significa? Arraigo social, es decir, vinculación a la zona donde tú estás. ¿Qué mayor vinculación que estar en el archivo de tu ayuntamiento y estar empadronado? Es lo mejor que puedes hacer. Claro, y eso no le van a pedir nada porque el ayuntamiento no es la Policía Nacional, ni no, aparte de que los Al contrario, te van a asesorar. Te van a asesorar, la asistencia social correspondiente. Por tanto, lo que tiene que hacer es eso, y a los 3 años de estar empadronado puede solicitar la residencia por arraigo social. Muy bien explicado. ¿Por qué decías tú recién, Paco, Francisco, que a veces hay gente que puede tener miedo? Bueno, hay gente que si está irregular, entra de una forma irregular, claro, y está aquí, pues muchos de ellos por desconocimiento, pues tienen miedo de ir a un sitio oficial a registrarse. Entonces eso nos lo hacen, que es una cosa muy interesante, como ha dicho Ramón. Voy, me registro, me empadrono. Pero el ayuntamiento no es policía ni nada. No, el ayuntamiento no hace nada. Incluso te digo que hemos llevado procedimientos judiciales, incluso si el Ministerio del Interior lleva a cabo un expediente administrativo por situación irregular y propone la expulsión, si existe este arraigo, lo recurrimos y normalmente los tribunales suspenden la ejecución de la expulsión, por ejemplo. Muy interesante. Sí, suspenden de manera cautelar hasta que se resuelva el tema, no producen efecto la expulsión, lo suspenden, lo paralizan y mientras tanto pues, se puede dar lugar a que transcurra el tiempo suficiente para conseguir la residencia por arraigo. Pregunta de una señora argentina. Lo principal que hay que hacer sí, es asesorarse, que vaya a que te llamen a ti por teléfono, que llamen a mí o llamen a un letrado experto y le recomendarán. Bueno, tú eres el experto en este caso, has tenido muchísimos casos y eres el mejor. Así que llamen y salen los teléfonos. Mi despacho tiene un departamento. Faltaba un teléfono, no sé de quién era, Pablo, de acá. Sí, al Urbano, ahí salen los teléfonos también. La última pregunta, y después una pregunta para Urbano y hemos terminado el programa fantástico, delicioso. Una señora argentina me dice que en su momento, yo no me recuerdo, porque yo cuando vine, en el año 1810, creo que llegué a España, me dice el español en poco tiempo, era muy fácil. Pero es verdad que había una especie de convenio de doble nacionalidad entre Argentina y España. Sí, no, entre muchos países latinoamericanos de doble nacionalidad. Ha existido hasta que España se incorporó a la Unión Europea. Y uno de los requisitos que impuso la Unión Europea era el no permitir la doble nacionalidad ya comunitaria con terceros países. Ahora bien, es importante. ¿Cómo reaccionó España? Reaccionó España dándole un tratamiento muy especial a todos los nacidos en países latinoamericanos, Brasil y Andorra. Pues basta con 2 años de residencia para obtener la nacionalidad. Mira qué bien. Mientras que el ritmo general son 10 años, para los latinoamericanos basta con 2 años. Eso es muy importante porque muchos no lo saben. He tenido una clienta... Dijiste Brasil y Andorra, no entendí muy bien eso. Sí, todos los países latinoamericanos, no solo Argentina, Chile,
Uruguay, todos Colombia, Sudamérica, todos sí, los sí. países americanos y además también Andorra. Entonces hay que decir que yo cuando pedí la doble nacionalidad hace tantos años, me acuerdo, me la dieron rápidamente, fue una cosa... Claro, porque era antes... Claro, hace más de 30 fue en el siglo pasado, ¿no? Siglo pasado. Yo tenía 25 años en 1810, y me acuerdo que me pusieron un secante, te juro, ahí un secante. Sí, de toda la vida, de estos de caucho, No, pero- de estos de caucho antiguo. De caucho, pero ¿por qué fue tan rápido? Yo me acuerdo que estaba en Barcelona y fui a la Villa Valletana. Claro, en esa época la policía te decía, hombre argentino, yo tengo un tío que vive en Buenos Aires como si uno lo conociera. Sí, sí. Bienvenido, te recibían con los brazos abiertos todos los argentinos. Y fue rapidísimo el permiso. Primero te daban un carnet en esa época y una tramitación de nacionalidad. Y a los 20 días, me acuerdo que me llamaron 20 días, ¿no? Entonces fíjate cómo era la ley en esa época. Tuve que ir a jurar la bandera y todo, muy bonito, fue, bueno, lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Una lealtad y demás, y me dieron el pasaporte, el cual llevo con mucho Y te harían orgullo. algunas preguntas de la Constitución y todo, ¿no? Sí, no, lo tenías que saber, ahora me olvidé todo. Que si te preguntaban, madre mía, te preguntaban, bueno, parecía un examen, ¿de acuerdo? ¿No? Bueno, creo que lo mismo pasaba en Argentina con los españoles, la misma cosa, preguntaban cosas. Sí, sería el convenio que... El convenio famoso, y muy bueno, evidentemente favoreció muchísimo, pero tiene razón lo que dice Ramón, y la Constitución es un instrumento europeo que no tiene nada que ver, porque si uno que es europeo entra ya al país por España, no hay frontera para ir a Francia, a cualquier Sí, país del mundo, se planteaba- y tienen que, claro. evidentemente, Sí, pero no, lógico. muy buena tu respuesta, me encanta. Ramón cada vez está más suelto, dentro de poco me van a empezar a mí, va a hacer las preguntas a él, así que ojalá que no me eche. Ten en cuenta que he intervenido en más de 5.000 juicios. ¿eh? Es verdad. Alguna pequeña experiencia hablando tengo. ¿Cuántos juicios? ¿Te acuerdas de la mayoría? Más o menos No. a veces, no, imposible. Me acuerdo del primero y del primero. último. Me acuerdo del primero y del último. Primero estabas temblando. Sí, pero temblando, ¿no? Pero no te digas dónde yo intervine la primera vez. Dilo, por En favor. el Tribunal de Orden Público. Uy. En el antiguo Tribunal de Orden Público. Imagínate. ¿Y era fiscal o era defensor? ¿Cómo era la cosa? Yo era defensor, sí. ¿Y cómo salió? Bien, no salió mal. Ah, bueno, muy bien. Podía haber salido peor. Oye, qué lindo hablar con Ramón, un amigo de verdad de todos vosotros. Tenemos aquí los dos grandes profesionales. Recuerden, no tengan miedo, no tengan... A un abogado no hay que tener miedo, a un asesor fiscal a veces. Tampoco, por supuesto, llamen, pregunten lo que sea, no me llamen a mí. Yo igualmente, esa señora argentina que me preguntó, ya le hemos respondido. Para terminar contigo, muy importante, quiero que la semana que viene nos prepares algo referente a que la gente siempre me pide lo mismo. ¿Por qué tengo que ir a un asesor fiscal? Bueno, Ramón, ¿Por qué? Ramón lo ha dicho antes, para estar asesorado, y es no un asesor fiscal, sino a un abogado de extranjería. Lo importante es estar asesorado. Y acá está por los dos, entonces. Claro, y saber uno lo que hace y cuál es la situación, y luego tomar la decisión que Prevenir. creas conveniente, pero es un asesoramiento preventivo. Muchas veces vienen cosas, como hemos comentado antes en la publicidad, vienen cosas que dice, oye, ¿qué hago con esto? Oye, no tiene solución. ¿Acepto esta multa? ¿Verdad? Pues sí, la tiene que aceptar. No tiene solución porque ha hecho tiene que algo, pagar y pagar. ha hecho algo incorrecto. No lo sabía, ya, pero ha hecho algo incorrecto. Ahora lo sé. Bueno, pues tendrás muchas llamadas la semana que viene, si Dios quiere. Ramón, para terminar, rápidamente, como cuando empezamos el programa con la maravillosa noticia que posiblemente todo el mes de agosto tengamos ese espectáculo grandioso, único de la Costa del Sol de Andalucía y uno de los mejores de Europa y del mundo, que es Starlight. Resúmeme un poquito para despedirnos de lo que me dijiste al principio, que parece ser que sí. Bueno, te lo resumo de manera muy clara. Nosotros, el equipo técnico y la dirección, estamos trabajando en el escenario de hacer el festival. Si no se hace, será porque el gobierno central lo impide. Pero nosotros estamos trabajando sobre esa hipótesis. Muy Sobre ese bien. escenario. Ojalá que salga. Sí. Yo creo que si estás tú va a salir. Yo me apuesto lo que sea. Hemos terminado. Muchas gracias, don Ramón Dávila, y por supuesto Francisco Paco Urbano, me encanta. Gente buena, gente que trabaja por y para nosotros en esta Marbella que viene ahora abierta, open, con fuerza. Vamos a ganar, vamos a triunfar y recuerden, todo lo bueno está por venir. Y Marbella, pase usted sin llamar. Marbella, te quiero. Hasta la semana que viene, fuerte el aplauso.